Hola, Profesor Shank y mis compañeros de clase. Mi nombre es Mark Feldman y esta es una presentación sobre el periodismo en el mundo real de hoy. Hay muchas carreras que pueden llevarse a cabo con un título de periodismo y un enfoque en los deportes. Una es una emisora deportiva de juego. Cada equipo deportivo profesional tiene uno de estos y describe la acción a la audiencia que ve la televisión. Otra carrera es un presentador de televisión. Un ejemplo de alguien que hace eso es Stephen A. Smith. Él está en el programa First Take, que está en ESPN. Habla de deportes 2 horas al día durante 5 días a la semana. Para ser un buen periodista, hay muchas cosas que debes hacer. Uno es ser paciente. No puedo estar molesto si alguien en su compañía comete un error. Les suerte a todos y lo mejor que se puede hacer es aprender de ellos. Luego tienes que ser un jugador de equipo. Si un compañero o gerente le pide que haga algo, escuche y diga bien. Si no puede completar la tarea, sea honesto y busque a alguien que pueda hacerlo. Por último, hacer buenas preguntas. La mejor manera de aprender es hacer preguntas. Aquí, en la Universidad Estatal de Arizona, hay muchas habilidades importantes que nos han ayudado a prepararnos para el mundo real cuando nos graduamos. Uno es aprender a editar. Habrá muchas ocasiones cuando estemos en una empresa y nos pidan que editemos videos deportivos. Lo que se ve en la televisión para eventos descartados o paquetes deportivos en alguien que tomó un video y realizó modificaciones para que se viera increíble. Yo conozco Adobe Premiere como la palma de mi mano y me ayudará en el futuro. También aprendí a ser mejor escritor. Hay mucha importancia en saber cómo escribir una historia deportiva fuerte. La gente quiere que llegues al punto y escuches lo que pasó en el juego anoche sin hacer una pausa mientras lees. Un ejemplo de alguien que es una famosa periodista deportiva es Jim Jackson. Se graduó de la Universidad de Syracuse con una licencia en periodismo deportivo. Ese es el mismo grado en el que estoy trabajando actualmente. Jackson es ahora la voz de juego de los Philadelphia Flyers de la National Hockey League. Creo que Jim Jackson es muy divertido y tiene mucha energía en la televisión. Espero ver a los Flyers y escucharlo describir el juego. Philadelphia también pensó que estaba haciendo un trabajo tan bueno que se le prometió y también es ahora una voz de radio de los Philadelphia Phillies de la Liga Mayor de Béisbol. Admiró a Jackson con su arduo trabajo y experiencia en deportes. Esperemos que se retire pronto y pueda tomar su trabajo. En el futuro, espero ser una emisora deportiva de juego. Afortunadamente, puede ser con los Philadelphia Flyers o los Philadelphia Phillies.
Creo que ya tengo muchas buenas ideas y consomiteros. Aprender aún más habilidades aquí en la Universidad Estatal de Arizona podría colocarme en la cima. Cuando me gradué, hablaré de deportes todos los días. Yo quiero ser parte de esto lo más rápido posible. Los deportes son increíbles y quiero que la gente escuche mis opiniones. Muchas gracias por escuchar mi presentación. Tenga un buen día. Adiós.